Hola, un cordial saludo mi gente, aquí estamos nuevamente con nuestro canal Ajedrez con Propósito. Es una invitación a conocer este tipo de oposición. Recordemos que en la clase anterior vimos que existen tres tipos de oposición, como son oposición frontal o de frente, oposición lateral o oposición a distancia. Veámoslo en el tablero. Cuando el rey esté frente al otro rey, decimos que es oposición normal o frontal. Puede ser el rey aquí, acá, acá o aquí, oposición frontal. Cuando hablamos de oposición lateral, estamos hablando de diagonal también al mismo tiempo. Oposición diagonal o lateral. Y así mismo tenemos oposición a distancia o distante. Número impar de casillas y oposición, ¿vale? Esto es oposición a distancia. Miremos el número impar de casillas. Si es lateral o diagonal, sería aquí una oposición lateral normal, pero si distante sería aquí o sería acá. Número impar de casillas, siempre número impar. Igualmente aquí sería otro impar y aquí la casilla impar. En esta oportunidad vamos a ver unos ejemplos, como les he compartido, oposición, la triangulación y ley del cuadrado. Veamos con un ejemplo de oposición. Observemos esta posición. Es muy interesante saber que quien juegue primero depende de la partida. Si juegan blancas, hacen tablas. Si juegan negras, pierden. Vamos a ver el primer procedimiento con piezas blancas. Digamos que las blancas van hacia acá, la idea es coronar su peón. Y para poder coronar, por ende, la idea es que puedan avanzarlo en compañía de su rey. Rey E4, con rey hacemos oposición. D4, vamos a la oposición al peón. Si el rey se avanza, se aleja del peón, el rey contrario va por el objetivo. Por lo tanto, lo mejor es avanzar el peón. ¿Dónde ubicar al rey? Se gana el tiempo, frente del peón. Una vez el rey contrario avance, vamos a hacer oposición normal. Como el objetivo es avanzar y ganar tiempo, vamos a cantar jaque, bloqueamos al peón y el rey contrario hace lo propio. Cuando estemos en esta posición, vamos a mantenernos en la misma columna. Si el rey viene hacia la izquierda, hacemos oposición, jaque, frente al peón, y al rey contrario cubrir su peón, el rey contrario queda ahogado o en tablas. Ahora veamos lo contrario. Hemos dicho que en esta posición, si juegan las negras, pierden. Ya acabamos de ver que las blancas en tablas se juegan primero. Digamos que las negras deciden retroceder. Hacemos oposición. Si retroceden, hacemos oposición. Si se va por el lado más amplio, que es lo más normal, avanzamos el peón. Vuelve a oposición y al entrar en oposición, gracias a este tiempo del peón, el rey negro va a perder la oposición. Si viene acá, el rey para acá. Y este rey corona. Mueve rey, jaque, se desvía, jaque, rey y coronamos. Y las blancas ganan. Eso en este tipo de oposición. Pero antes también quiero indicarles en los finales de rey y peones que es importante la actividad del rey al objetivo. En este caso, como estamos viendo finales de peones, sería el peón. Veamos este ejemplo. Un bonito ejemplo. Algo que debemos saber en los finales de peones es que las casillas, existen casillas claves. Y estas casillas claves son las que se encuentran delante de nuestro peón. La idea de nosotros es llevar el peón a la octava fila. Para ello, el blanco debe activarse, porque ambos reyes están lejos del objetivo, que es el peón. Pues el primer plan ganador de las blancas es intentar dominar las casillas, pero activando su rey, porque se debe hacer un trabajo en equipo.
Después de rey B3 hacemos la oposición y al mismo tiempo vamos por la tercera fila cubriendo las casillas o dominando las casillas claves, que son H3, G3 y F3. El rey se desplaza con la idea de venir a capturar el peón y nos mantenemos. De esta forma, el rey blanco mantiene y domina las casillas claves. Una vez entremos a G3, estamos en oposición y forzamos al blanco, al rey negro, ya sea mover H5 o F5. F5 es la más interesante porque es una casilla más central. ¿Qué hacer ahí? Hacemos un movimiento lateral que queda salto de caballo y con ese tiempo nos ganamos el tiempo para llevar el peón a G4, a G5 sucesivamente. ¿Qué hacer con el rey contrario? Mantenerse frente al peón, que es la mejor alternativa o defensa del rey contrario. ¿Qué hacemos? Oposición. Y aquí ya nos hemos ganado un tiempo para avanzar el peón cuando lo requeramos. La mejor defensa es mantenerse frente al peón y hacemos lo mismo. Ganamos otro turno. Si las negras deciden mantenerse en la horizontal, repetimos el procedimiento anterior. Vamos a H6. En caso de que el rey suba, viene G4 y el peón estando en la casilla G4 va a dominar la casilla F5. Por eso el rey contrario va a ser G6. Una vez en G6, podemos ver los tiempos que hemos ganado. 1, 2, 3 tiempos. Y gracias a esos tiempos, tenemos la partida ganada. Vamos a comprobarlo. Rey F8. Vamos a mover G4. Es una opción lo más interesante. Porque cuando el rey venga y hago oposición, tenemos el tiempo de ganancia, que es G5. De esta forma, el rey vaya a H8 o F7, tendremos la partida ganada. Vamos la primera hacia H8, rey F7, rey H6, G5 y ganamos la partida. El 6 va a H8, jaque, rey H7 y coronamos. Y en este caso les recomiendo, es mejor coronar una torre que una dama para evitar ahogarlo, sobre todo las personas que están comenzando a jugar ajedrez. Es más útil coronar la torre. De esta forma ganamos la partida. De igual forma, si las negras deciden jugar a F8, entonces hacemos lo contrario. Dominamos la casilla H7, F7, G6, F8, G7, rey F7 y coronamos torre, el cual es nuestra recomendación en nuestro canal Ajedrez con propósito. Ahora bien, aquí terminamos dos ejemplos de tipo de oposición. Ahora vamos a ver qué es la ley del cuadrado. Vamos a ver un pedacito sobre la ley del cuadrado. Espero que en sus casas lo practiquen. La ley del cuadrado. Digamos que el peón corona en H8. En este momento le toca jugar a las blancas. ¿Cómo saber si juegan las blancas y nos damos cuenta si el rey alcanza a capturar el peón o no? Aquí existe una simetría, porque recordemos que el peón mueve una o dos casillas hacia adelante estando en su casilla inicial. Y si al mover dos casillas vamos a trazar una diagonal, nos devolvemos hacia el peón y hacemos el cuadrado. Es decir, esta diagonal, estando el peón en la tercera fila en adelante, nos indica si el rey contrario puede alcanzar a capturar el peón o no. En este caso, nos damos cuenta que esta es una diagonal falsa. ¿Por qué es una diagonal falsa? Porque el peón puede lanzar dos casillas, no una casilla. Es decir, si el rey juega aquí, si digamos juegan blancas primero, y el rey viene, ha quedado fuera del cuadrado. Es decir, el rey no alcanza a capturar el peón. Avanza, avanza, avanzamos, avanzamos, y el rey no alcanza a capturar el peón. Por ello es importante saber, tener claro, que la ley del cuadrado se aplica a partir de la tercera fila. Entonces, a partir de la tercera fila, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una diagonal y de ahí nos damos cuenta si el rey entra dentro del cuadrado o no. Observemos el cuadrado. Diagonal hasta la octava fila. Volvemos y vemos que el rey quedó fuera del cuadrado. Es decir, si juegan las blancas, el negro
no alcanza a capturar el peón. Vamos a ver si es cierto o es mentiras. Avanzamos el peón, mueve el rey. Observemos la diagonal. El rey está fuera del cuadrado. Avanzamos, el rey viene por el objetivo. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Y el rey no alcanza a coronar el peón. Entonces, ¿cómo saber si el rey puede entrar al cuadrado o no cuadrado? En esta posición vamos a saber, juegan las negras y entran al cuadrado. Hay dos formas de entrar al cuadrado, ya sea jugando rey a d5 o rey a d4. Observemos la diagonal, volvemos hacia donde está el peón y vemos que el rey entró al cuadrado. Por ello, alcanzan a capturar el peón. Eso es referente al cuadrado. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplo, que es la triangulación. La triangulación en ajedrez existen dos formas, con rey o con la dama. En esta oportunidad vamos a ver la triangulación con el rey. ¿Qué es la triangulación? Como su nombre lo dice, un triángulo corto. Se vuelve ya sea a la derecha, a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Vamos acá y hacemos una triangulación. La triangulación sirve para ceder o ganar un tiempo en ajedrez. Si estamos aquí, podemos hacer una triangulación, es decir, un triángulo. Para ello vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a dedicar una posición muy interesante, que es esta. Juegan las blancas y entablan. El peón corona en F8 y este peón corona en A1. Juegan las blancas, aplicando la ley del cuadrado y a su vez la triangulación. En este ejemplo de triangulación, el primer movimiento es G5, que merece doble signo de admiración porque es muy fuerte. La idea principal es que las negras vienen a coronar y al mover su peón, el rey blanco está fuera del cuadrado. Entonces, por las blancas tienen un modo interesante de salvar la partida, que haciendo una triangulación. Con rey F6 estamos amenazando rey F7, rey E7 y avanzar también el peón. Por lo contrario, las negras se dan cuenta y lo que hacen es evitar el plan de las blancas. Y al mismo tiempo, el rey retrocede. Por al retroceder, podemos observar que hicimos una triangulación y entramos en el cuadrado del peón. Y la partida es tablas. Y tablas aplicando el concepto de triangulación en estos finales. Para terminar, vamos a ver un último ejemplo de triangulación. Es un ejercicio muy bonito que me he encontrado. Para tenerlo un poquito más claro. Pónganse ahí. G6, G6. Peón acá, G6. 7, G7. Es un final muy interesante, aplicando los conceptos de oposición y triangulación. Recordemos que la triangulación sirve para ganar o perder un tiempo. En esta posición juegan las blancas y ganan, pero solamente ganan aplicando el tema de triangulación. La triangulación puede ser a distancia o corto. La idea de esta posición, que es muy interesante, es llegar a un final a esta misma posición, por lo que le toca jugar a las negras. El método aquí es hacer una triangulación. Veamos el tiempo de triangulación. Movemos rey H4, rey H7, es su único movimiento, rey H3, rey G7, rey H2, rey H7, y a partir de aquí hacemos el tema de triangulación. Observemos la triangulación. Rey H1, rey G8, rey G8, rey H7 y hacemos una triangulación en rey H2.
De esta forma vamos a llegar a la misma posición, pero que les toque jugar a las negras. Vamos a ver si es verdad o no. Aunque las negras hacen oposición, con la entrega de este peón que coronamos dama, ganamos el tiempo, hacemos oposición y al ir por el caballo logramos una ventaja decisiva. Vamos a hacerlo rápidamente para ganar este final. Gracias al tema de la oposición, la triangulación y la ley del cuadrado. Coronamos dama. Da lo mismo si el rey juega a la casilla G8. Hagámoslo así para que parezca más interesante. Avanza porque la idea es coronar. Jaque. Vuelve. Jaque. Vuelve. Jaque. Obviamente vuelve. Se toma con dama y se amenaza a capturar el peón. Vuelve. Como la idea es coronar y no hay forma de evitarla, pues con el rey se captura. Las negras coronan dama y después del cambio de damas, gracias a saber el tema de la triangulación, se gana el final. Entonces con eso terminamos lo que es tipo de oposición, triangulación y la ley del cuadrado. Mi gente, para mí es un placer, un gusto estar aquí con nuestro canal Ajedrez con Propósito. La invitación a que nos sigan, a que compartan, fundaciones, colegios, que nos apoyen. Y un fuerte abrazo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.